En los últimos días hemos estado viendo en la prensa internacional la presión que hay para que se produzca una flexibilización de las cuarentenas en muchos países del mundo. Hay presiones de sectores que dicen que, bueno, estamos buscando un mecanismo para matar el virus que al mismo tiempo va a matar a la economía. No existe una posibilidad de ir flexibilizando poco a poco esto a fin de que las actividades económicas puedan resurgir. Esa es la gran pregunta. Hay muchos países que están uniendo economistas con expertos en epidemia para tratar de ver qué posibilidad habría de montar procesos graduales de flexibilización de las normas de las cuarentenas a fin de que no se dañe todo lo que se ha logrado hasta la fecha. Hay una serie de modelos canónicos que sirven de base a los expertos en epidemia, en pandemia, para predecir cómo las políticas de cuarentena y de distanciamiento social pueden impactar positivamente para reducir la propagación de los virus. Estos modelos, por ejemplo, uno de los más populares, el modelo CIR, que tiene primero un componente que es la variable de lo susceptible, que se asume en el caso del coronavirus, que es prácticamente el 100% de la población que puede contraer este virus, los infectados, que son los que contraen finalmente el virus, y los que son los llamados removidos, que tienen dos componentes, los que se recuperan y los que fallecen. Entonces, analizando las dinámicas, incluso lo montan con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, se puede ver cómo las intervenciones de distanciamiento social, que van directamente a tocar una variable que es clave del modelo, que es la tasa de contacto, a través de imponer restricciones serias a la movilidad, se logra reducir ese coeficiente, esa tasa de contacto, y eso a su vez repercute disminuyendo lo que es la tasa de contagio, o sea, de contagio secundario, el número de cuántas veces un contagiado contagia a otros. Y la idea es llegar al nivel deseado, que no pase de uno, o sea, reducirlo incluso, si es posible, por debajo de uno, porque ya eso le tumbaría la pendiente totalmente y la haría con inclinación negativa. República Dominicana, cuando uno analiza los modelos que se han corrido, y el gobierno lo ha estado haciendo, se ve que hemos avanzado, o sea, que las medidas de distanciamiento social están logrando reducir la tasa de contagio. En un momento teníamos una tasa de contagio cercana a unos indicadores de 9, 10, y ha caído últimamente a la vecindad de 2, 1.9, 1.8, 1.7. Todavía, todavía es un nivel relativamente alto, y no es el nivel como que a uno lo convencería de que ya estamos ready para abrir la economía y comience todo el mundo a trabajar. Nosotros tendríamos que lograr, con medidas que afecten la movilidad social, o sea, medidas que algunos entienden que se debe fortalecer y extender el distanciamiento social, afectar en consecuencia con esas medidas la tasa de contacto, movilizando más a la gente, de manera que logremos llegar lo más cercano posible a ese coeficiente de 1, que debería ser la meta. No hemos llegado ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Claudicamos? Y todo lo que hemos logrado ahora lo echamos por la borda, a sabiendas de que si nos apresuramos con una apertura descontrolada, podríamos tener un fuerte aumento en la tasa de contacto, y esa tasa de contacto nos dispara los factores o la tasa de los contagios secundarios. Si eso sucede, volveríamos a tener una situación donde nuestros hospitales no podrían probablemente dar abasto, no con los infectados, porque la variable clave en sí no es el infectado, sino, bueno, de esos infectados, ¿cuánto van a requerir hospitalización? Porque hay algunos que se pueden atender a nivel domiciliario, con restricciones, etcétera, con aislamiento. Pero nuestra clase médica, nuestro sector de enfermería, nuestra infraestructura hospitalaria no podría lidiar con un rebrote inmanejable de
personas que van a necesitar cuidado hospitalario. Entonces ese es el drama que el gobierno está enfrentando. Por eso están introduciendo cada vez más tecnología en darle seguimiento a los casos. Pero al mismo tiempo están tratando de acelerar un poco lo del testeo. Porque no hay duda que los datos dominicanos, como tenemos un nivel de testeo relativamente bajo, eso impacta en el modelo. Lo impacta porque los indicadores que quizás estamos manejando de infectados están subestimados. Y no solo sucede en República Dominicana. Miren, en New York, que es una ciudad que está testeando cada vez más agresivamente, incluso creo que ya tienen testeo 34,000 por cada millón de habitantes. Fíjense la magnitud del testeo. Incluso ahí estamos viendo unos indicadores altamente preocupantes. ¿Por qué? Porque a través de pruebas de anticuerpos que están realizando, acaban de anunciar que estiman que casi el 14% de la población del estado de New York ha contraído el virus. Pero cuando usted va a la data de los casos positivos que ellos han logrado contabilizar con testeo, apenas le da 260,000. O sea, 2.7 millones supuestamente han contraído el virus con las pruebas que han hecho preliminares de anticuerpos. Pero los datos de los testeos solamente indican que hay 269,000. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una subestimación de las personas contagiadas enorme. O sea, en vez de 100, estamos diciendo que solamente tenemos 10. O sea, hay 10 veces más contagiados que lo que nos están diciendo los testeos. Y eso es un país, un estado que está testeando agresivamente. Entonces, ¿qué uno podría pensar para la República Dominicana? Bueno, que posiblemente, muy posiblemente, el número de casos reales de personas infectadas del virus es mucho mayor que lo que nos está dando el Ministerio de Salud Pública. No porque el ministerio nos esté engañando o no esté dando datos falsos, no, porque simplemente ellos están tomando la información en base a los resultados de los test que se están administrando. Si usted testea mucho, usted va a ver un boom de casos. Si testea poco, no registra tantos casos. Entonces hay países, por ejemplo, en Centroamérica que no están prácticamente testeando, le aparecen con 150. Usted dirá, oh, pero es un super gobierno, un gobiernazo que no tienen casi... No, simplemente no testean. Pero estos virus se comportan igual prácticamente en todas las latitudes. Entonces, esta es una situación que nosotros tenemos que tener en cuenta. El gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de determinar en qué momento puede flexibilizar. Uno tiene la concepción muy clara de que el mayor interesado en flexibilizar esta norma es el mismo gobierno, porque necesita recaudaciones. Y ahora mismo las recaudaciones están frisadas. ¿Están frisadas por qué? Porque simplemente la actividad económica se paraliza. ¿Y quién va a pagar impuestos? ¿Quién va a pagar ITEVIS? Aquí están vendiendo en cantidades mucho mayores que antes los supermercados, pero una gran parte de los alimentos, por ejemplo, que venden los supermercados, no están grabados por el ITEVIS. Entonces el gobierno por ahí no está recaudando mucho por impuestos a las importaciones, porque las empresas han suspendido sus importaciones de materia prima, de bienes de capital, etcétera, de bienes finales, porque las cosas están paralizadas. Hay un boom de importaciones a través de empresas de courier, bueno, pero la mayoría entran bajo la categoría de menos de los $200 y entonces están exentas de impuestos. Entonces el gobierno se está desangrando fiscalmente y no le viene bien las políticas de distanciamiento social. O sea, lo está haciendo no porque le favorece o le perjudica fiscalmente, sino porque entiende que es un sacrificio que tenemos que hacer entre todos para evitar una propagación que no haga sucumbir el sistema sanitario de la República Dominicana. Entonces yo pienso que, no sé Jacqueline qué tú crees, pero quizás el gobierno podría poner en conversación un equipo de expertos en epidemia, que los hay en la sociedad, gente muy calificada, que es reconocida internacionalmente, que el país tiene. Se pueden seleccionar 3, 4 y buscarse 3 o 4 economistas que no pertenezcan a ningún partido político, que sean personas altamente calificadas, específicamente con manejo cuantitativo y dominio de las
de los sectores económicos, que sepa cuáles son las necesidades y que puedan estos equipos formar una especie de equipo de expertos en epidemia y en economía que puedan sentarse a ver si es posible hacer una especie de carta de ruta, carta de navegación. ¿Cómo podemos nosotros de aquí a los próximos 30 días visualizar un proceso gradual de apertura que no atente contra el objetivo de que tenemos que seguir reduciendo la tasa de contagio secundario para tratar de llegar a 1? No hemos llegado a 1, estamos todavía bastante por encima de 1. Se ha estado moviendo entre 1.2 y 1.8, 1.9. Eso es muy alto. Si eso no se logra reducir, nosotros vamos a tener días muy difíciles en las próximas semanas, con niveles de casos subiendo vertiginosamente. Entonces, el gobierno está luchando para bajar eso y por eso ustedes ven la policía en las calles tratando de que la gente respete las normas. Pero uno nota también que es difícil, la gente se desespera, encerrada. El gobierno exhorta a la población, pero creo que debemos buscar mecanismos de que sea posible algún tipo de grado de apertura, siempre y cuando no atente contra el objetivo de bajar la tasa de contagio secundario a ese coeficiente de 1 que los expertos en epidemia entienden que es la meta a alcanzar. Andy, mira, con respecto a ese tema, sí, o sea, es claro que los sectores económicos, al igual que las finanzas públicas, porque si sufre el sector privado, sufre el sector público en sus ingresos, pues están afectados y que mucha gente, y con razón, tiene una preocupación creciente sobre cuándo abrimos o cuál es el plan, ¿verdad? También estas inquietudes surgen por ese tema, porque, ok, ¿cuál es el plan? Vemos que de vez en cuando decimos 15 días más, 17 días más. Es entendible que esto nos agarró a todos en una situación, o sea, totalmente desprevenido, en una situación que no esperábamos, y que ciertamente, Andy, había que darle tiempo al gobierno y hay que darle su tiempo. Al gobierno, a las autoridades monetarias, que debemos decir que so far, hasta ahora, hay cosas que se han manejado muy bien. Cuando tú lo comparas con la realidad internacional, pues estamos bastante en línea con lo que están haciendo otros países. Yo creo que sí, es evidente que algún tipo de apertura gradual deberíamos ir haciendo para disminuir la probabilidad de un decrecimiento de la economía, que nosotros sabemos que siempre son los más frágiles los que más sufren. En un decrecimiento de la economía, aquel que no tiene, que no puede, que pierde su empleo, que pierde salud, que pierde la vida, es muy diferente a aquellos que pierden, pero que tienen la esperanza de poder seguir y avanzar en el tiempo. Entonces, obviamente que es crucial. Con respecto a lo que tú planteas de este comité, yo creo que además habría que incorporar a personajes claves de sectores económicos particulares, ¿verdad? Como bien dice, obviamente tú tienes que tener epidemiólogos, que yo creo que es admirable lo presentado por el ministro de Economía en el día pasado acerca de este centro de inteligencia donde está todo conectado, donde se ve un caso, tú lo puedes poner por el app, inmediatamente te ubican, miran a ver el nivel de gravedad, miran las ambulancias que hay disponibles, los centros que hay disponibles, o sea, algo que mira, en poco tiempo se ha armado muy bien y es admirable eso y eso está en línea con lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que ese comité, Andy, debe además incluir practicantes de esas áreas, por ejemplo, un buen experto en el tema de la construcción, porque de ahí debe salir un plan establecido que dé una directriz, porque también la gente se pone nerviosa cuando no sabe hacia dónde vamos. Cuando vemos que cada 15 días, ok, postergamos esto, pero ¿para dónde? Sabemos que nadie sabe. El virus está vivo y como tú bien dices, lo único que es claro es esos modelos que hasta ahora nos dicen, oye, tiene que disminuir la tasa de contagio, tenemos que llegar a un coeficiente de transmisión del virus X para garantizar que esto baje y que el impacto en el gobierno, que aquello que el gobierno puede hacer económicamente se vea frustrado porque todos los recursos se tengan que llevar a nivel de salud y porque las pérdidas humanas
son irreversibles. Entonces, el tema de la cuarentena es necesario. El tema de ir abriendo también es necesario. Y vuelvo y te digo, creo que hay sectores como la construcción, que es un 10% del PIB, que tiene procedimientos que quizás se pueden generar protocolos y procedimientos para que ese sector abra de alguna manera y se vaya integrando, pues claramente tú tienes que tener una gente experta ahí, porque de ahí no sale solamente un plan, una idea, un sueño. Salen directrices muy claras, que solamente la gente que vive el día a día de ese tipo de sectores te va a poder decir, Andy, lo que se puede y lo que no se puede. Que de ahí puede salir algo que sea operativizar, o sea, que se pueda operativizar. Que si tú te sientas con el gremio, te va a decir que sí. Porque hay un trecho inmenso entre la teoría y la práctica. Entonces yo creo que ahí se tú debe entrar los diferentes sectores que tú puedes ver que pueden. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo en el sector transporte, eso ahí va a involucrar por el esquema de transporte que tenemos en República Dominicana. Eso es una locura. Ese puede ser el foco de expansión más grande que hay, como son aquí en los carros públicos y el transporte público. Pero por otro lado, Andy, hay sectores que definitivamente se escapan de nuestras manos y que no podrán salir. Un sector turismo, por más que nosotros querramos abrir, si el turista no llega, simplemente no se puede, ¿verdad? Y existen no solamente sectores, sino provincias que por su naturaleza son las normales, las lógicas, donde esto le está dando muy duro, mucho más duro que el promedio de la provincia económicamente. Entonces yo creo que además de ese plan tenemos que tener el plan de, ok, y estos sectores, y los empleados de este sector, y qué nosotros vamos a hacer con estos sectores que no se van a poder abrir. No solamente lo que se pueden abrir, sino que van a abrir algunos que van a bajar el impacto, pero y con lo que vamos a abrir. Pero una tercera cosa es con lo que con lo que vamos a abrir, por ahí podemos mitigar el efecto económico, pero con lo que no vamos a abrir, ¿cuál es el plan? Y en términos del plan, como tú bien dices, la coyuntura que tiene el gobierno es una coyuntura, Andy, mira, súper difícil. ¿Tú te imaginas tú estar entregando una gestión, tratando de cerrar todos los temas que están abiertos, tratando de dejar un legado específico, que llega, la coyuntura que llega, donde hasta las elecciones se están moviendo? Encima de eso, el sector externo, donde tú puedes acudir a subir los fondos, sabe de esa realidad, conoce esa coyuntura, y que además, obviamente, viene con una finanza que históricamente son débiles, que esta situación lo hace más débil y que ante toda esto está tratando de organizar un plan. Yo creo que el sector privado tiene un rol interesante y es el rol de dar la mano diciendo, ok, déjame ayudarte a pensar. Yo que soy del sector X, déjame ayudarte a pensar cómo lo hacemos, déjame escuchar. Y juntos vamos a construir algo muy rápido. En el sector público se ha demostrado, porque yo estoy sorprendida, de la capacidad de reacción que ha tenido en algunas cosas. El sector privado también ha demostrado su capacidad de reacción. Andy, los bancos se han rediseñado, los restaurantes se han rediseñado, todas las empresas se han rediseñado en cuestión de un mes. Entonces nosotros podemos sentarnos a hacer un plan. Pero yo creo, Andy, que es el plan con un mecanismo de ejecución. Lo que tanto las familias, las empresas, los empresarios, los inversionistas internacionales están esperando y por lo que tú dices, por lo cual se siente la presión. Yo creo que tenemos que definir ese plan. Sí, yo creo que teniendo ese plan, podríamos entonces tener más claro en materia de la necesidad de identificar el monto de recursos que vamos a tener que levantar. Porque tú bien lo dices, hay sectores que no vamos a poder abrir por ahora. Entonces eso quiere decir que quizás los subsidios que se dan a esos sectores lo vamos a tener que extender un tiempecito más. Y el gobierno ya ha dicho, bueno, nosotros estamos tocando las puertas del fondo. Sería bueno que en algún momento esta semana las autoridades del gobierno del área económica nos informen cómo ha ido, cuál es el estatus de la situación con el fondo, cómo ha ido la discusión que se planteó de la posibilidad de girar recursos del Banco de la Reserva Federal contra inversiones que tiene el Banco Central de parte de sus reservas en la FED. Bueno, ese tipo de información
es importante para calmar los mercados, para transmitir esta imagen de estabilidad, que los ataques especulativos los echemos a un lado. Hay países que decidieron no recorrer el camino del fondo, quizás porque tienen finanzas públicas más sólidas que la nuestra, quizás porque no tienen el choque tan duro del turismo, del coronavirus en el turismo. Por ejemplo, uno vio Panamá, que fue al mercado de capitales, emitió 2.500 millones de dólares. Uno vio Perú, que fue con una emisión de 3.000 millones de dólares de bonos globales. Vimos también recientemente a México, que fue con 6.000 millones de dólares. La demanda que enfrentó México cuando fue el libro de órdenes llegó a 28.000 millones de dólares. O sea que pudieron colocar esos 6.000 millones de dólares con bastante facilidad. Claro, México tiene una finanza pública bastante equilibrada, una deuda pública relativamente más baja que la nuestra. Y vimos recientemente también Guatemala, un país que tiene una cuenta fiscal bastante razonable y equilibrada, que emitió 1.200 millones de dólares. Son países que no han sido afectados, aunque México sí lo fue, que le bajaron la calificación. República Dominicana nos golpeó Standard & Poor's hace unos días, cambiándonos la perspectiva estable a negativa, y eso ha imposibilitado que el incremento que se dio en la prima de riesgo de todos los títulos de deuda soberana del país se haya mantenido relativamente alta. Yo me imagino que quizá esa situación ha mantenido al gobierno como reacio a incursionar en el mercado de capitales, porque tendría que pagar una sobreprima de 200, 250 puntos básicos. Otros países pagaron, no tanto, pero pagaron también una sobreprima, y quizás eso es lo que mantiene al gobierno tratando únicamente el fondo y el Banco de la Reserva Federal. Pero es bueno que lo informen, que no nos dejen más o menos con que eso fue un anuncio de hace una semana. Sería bueno que informen que esa situación, cuál es el estatus, porque eso sería fundamental para poder planificar hasta cuándo podríamos extender esta cuarentena. Hacemos una pausa.